Hola, profesor Alfredo Zambrano. Mi nombre es Natalia Alvarado, estudiante del 11º trimestre, sección T1. El tema que voy a desarrollar el día de hoy son factores emocionales y físicos de los trastornos sexuales. Para comenzar, están las disfunciones sexuales de origen no orgánico. Bueno, las disfunciones sexuales abarcan diferentes formas de incapacidad para participar en una relación sexual deseada. Según los casos, se trata de una falta de interés, una imposibilidad de sentir placer, un fracaso en la respuesta fisiológica necesaria para una interacción sexual efectiva, por ejemplo, la erección, o una incapacidad para controlar o sentir un orgasmo. Algunos tipos de disfunción se presentan tanto en varones como en mujeres. Por ejemplo, la falta de deseo sexual. No obstante, las mujeres tienden a presentar con mayor frecuencia quejas sobre la calidad subjetiva de la experiencia sexual, por ejemplo, como el que no sea placentera o interesante, en lugar de fracasos en una respuesta específica. La queja de disfunción orgásmica no es rara, pero es necesario tener en cuenta que cuando un aspecto de la respuesta sexual femenina se ve afectado, es muy posible que haya otros que estén también deteriorados. Por ejemplo, si una mujer es incapaz de sentir orgasmo, es frecuente que tampoco disfrute con otros aspectos del juego amoroso y pierda también gran parte de su apetito sexual. Los varones, por el contrario, cuando se quejan de un fracaso en una respuesta específica tal como la obtención de erección o eyaculación, suelen referir que a pesar de estos fracasos su apetito sexual persiste. Como siguiente punto son los trastornos del deseo sexual. Los trastornos del deseo sexual implican la disminución del interés por las relaciones sexuales o incluso el rechazo y evitación activo del contacto con una pareja sexual. El trastorno produce estados elevados de ansiedad en situaciones íntimas, de frustración personal, baja autoestima, bajo estado de ánimo, irritabilidad y diversos síntomas que requieren de adecuada atención profesional. Los trastornos del deseo sexual se dividen en dos grandes partes, que son tipos con leves diferencias entre sí. De ahí la importancia de realizar un diagnóstico preciso para ayudarte con un tratamiento adecuado. El primero sería el deseo sexual hipoactivo, frecuentemente asociado a problemas de excitación sexual o a dificultades para llegar al orgasmo. Las personas con bajo deseo sexual pueden tener dificultades a la hora de mantener relaciones sexuales estables, así como insatisfacción de pareja y problemas de separación. Y el segundo es la aversión al sexo. La característica esencial del trastorno por aversión al sexo es el rechazo o la evitación activa del contacto sexual genital con la pareja. La persona sufre ansiedad, miedo o rechazo a la hora de intentar una relación sexual con otra persona. Ahora bien, el trastorno de la excitación. Los trastornos de la excitación sexual se caracterizan por la incapacidad persistente para obtener la respuesta sexual de excitación al inicio, durante y hasta la terminación de la actividad sexual. Esto repercute en la calidad de vida de la persona, con elevadas implicaciones en distintas áreas de su vida, principalmente las relaciones íntimas o la relación de pareja también se ven afectadas. Ahora bien, los tipos de trastornos de la excitación sexual. Entre ellos están el trastorno de la excitación sexual en la mujer. Bueno, la característica esencial del trastorno de la excitación sexual en la mujer es la incapacidad para obtener o mantener la respuesta de lubricación propia de la fase de excitación hasta la terminación de la actividad sexual. Otro sería el trastorno de la erección en el varón. La característica esencial del trastorno de la erección en el varón es una incapacidad persistente o recurrente para obtener o mantener una erección apropiada hasta el final de la actividad sexual. Por otro lado, están los trastornos del orgasmo. Es la ausencia o el retraso persistente o recurrente del orgasmo después de una fase de excitación sexual normal. La alteración provoca gran malestar o dificultades en las relaciones interpersonales, produciendo un sentimiento de insatisfacción. Pueden conllevar consecuencias negativas que merman la calidad de vida de las personas, como la alteración de la imagen corporal, disminución de la autoestima o insatisfacción en las relaciones. Bueno, los tipos de trastornos orgásmicos son el trastorno orgásmico femenino, que es una ausencia o un retraso persistente o recurrente del orgasmo en la mujer después de una fase de excitación sexual normal.
Las mujeres muestran una amplia variabilidad en el tipo y la intensidad de la estimulación que desencadena el orgasmo. Y está el trastorno orgásmico masculino, que es la ausencia o el retraso persistente o recurrente del orgasmo tras una fase de excitación sexual normal. Algunos varones con este trastorno pueden llegar al orgasmo intravaginal, pero solo después de un largo periodo de estimulación no coital. Otros pueden eyacular solo durante la masturbación y otros llegan al orgasmo solo en el momento de despertar tras un sueño erótico. Y está la eyaculación precoz. Bueno, este consiste en la aparición de un orgasmo y eyaculación persistente o recurrente en respuesta a una estimulación sexual mínima antes, durante o poco tiempo después de la penetración y antes de que la persona lo desee. Están también los trastornos del dolor sexual, que conllevan la experimentación de dolor genital durante el coito. El dolor puede describirse como superficial durante la penetración o como profundo ante los movimientos coitales. Del mismo modo, el dolor genital experimentado en el coito puede comportar la evitación de las relaciones sexuales, su alteración o limitar posibles nuevas relaciones. Los tipos de trastornos sexuales por dolor son los siguientes. Está la dispareunia. Consiste en dolor genital durante el coito, a pesar de que normalmente se produce durante puede también aparecer antes o después de la relación sexual. Este trastorno afecta tanto a varones como a mujeres. En las mujeres, el dolor puede describirse como superficial durante la penetración o como profundo ante los movimientos coitales. La intensidad de los síntomas comprende desde una sensación de leve malestar hasta un dolor agudo y no es debido exclusivamente a falta de lubricación. Está el vaginismo, es la contracción involuntaria de manera recurrente o persistente de los músculos de la vagina en la penetración, masturbación o la exploración ginecológica. En algunas mujeres, solo la idea de la penetración vaginal puede producir un espasmo muscular. La concentración puede ser desde ligera, produciendo rigidez y malestar, hasta intensa, impidiendo la penetración. En algunas mujeres, el vaginismo aparece solo durante la actividad sexual, pero no durante la exploración ginecológica. Por otro punto, están los trastornos de la orientación sexual o parafilias. Bueno, la orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros. Se distingue fácilmente de otros componentes de la sexualidad que incluyen sexo biológico, identidad sexual, que es el sentido psicológico de ser hombre o mujer, y el rol social del sexo, respecto a las normas culturales de conducta femenina y masculina. Ahora, la orientación sexual existe a lo largo del continuo que va desde la heterosexualidad exclusiva hasta la homosexualidad exclusiva e incluye diversas formas de bisexualidad. Las personas bisexuales pueden experimentar una atracción sexual, emocional y afectiva hacia personas de su mismo sexo y del sexo opuesto. A las personas con una orientación homosexual se les denomina a veces gay, tanto hombres como mujeres, o lesbianas solo a las mujeres. La orientación sexual es diferente de la conducta sexual porque se refiere a los sentimientos y al concepto de uno mismo. Las personas pueden o no expresar su orientación sexual en sus conductas. Ahora bien, las parafilias son trastornos sexuales persistentes o recurrentes caracterizados por fantasías sexuales especializadas e impulsos intensos y actividades sexuales divergentes de las conductas consideradas normales dentro de una cultura y una época determinada. El objeto de la fantasía o del acto perverso implica personas degradadas, reducidas o deshumanizadas. Ahora bien, entre estos están, primero, el fetichismo. Se caracteriza por un patrón persistente de excitación sexual que involucra el uso de objetos no vivos o de partes corporales no genitales específicas, que causan angustia o deterioro clínicamente significativo en áreas sociales, ocupacionales u otras áreas importantes de funcionamiento. También tenemos el fetichismo travestista. El individuo usa artículos o ropa del sexo opuesto para crear la apariencia y sentimiento de ser un miembro del sexo opuesto. También está el exhibicionismo, que es la tendencia persistente o recurrente a exponer los genitales a extraños desprevenidos, usualmente el sexo opuesto, que está asociada a excitación sexual y masturbación. Por otro lado, también está el voyerismo, que es la tendencia recurrente o persistente a mirar a personas extrañas comprometidas en comportamiento sexual o íntimo, como divertirse, que se asocia con excitación sexual y masturbación. También está la pedofilia. Hay una preferencia persistente o predominante por la actividad sexual con un niño o niña o adolescente. Y por último está el sadomasoquismo. Hay preferencia por actividad sexual como recibir, que es masoquismo, o proveer, que es sadismo, que involucra dolor, humillación o fijación física.
Otro trastorno son los trastornos psicológicos de comportamiento asociados con el desarrollo y maduración sexual, que es, por ejemplo, la heterosexualidad, que es aquel que se siente atraída física, emocional y sexualmente hacia otras personas del género contrario. Es decir, hombres que se sienten atraídos exclusivamente por mujeres y mujeres que se sienten atraídas exclusivamente por hombres. También tenemos lo que es la homosexualidad. Son los hombres y mujeres que se sienten atraídos sexual, física y emocionalmente exclusivamente hacia personas de su mismo sexo, las cuales también son conocidos como gays, en el caso de los hombres, y lesbianas en el caso de las mujeres. Y por último está la bisexualidad. Los bisexuales son todas las personas que pueden sentir atracción, ya sea física, sexual, emocional u afectiva hacia hombres y mujeres por igual, aunque no necesariamente en la misma medida. Es decir, pueden sentirse ligeramente más atraídos hacia un género u otro. Tenemos también lo que son los trastornos de la maduración sexual. Bueno, el enfermo tiene una falta de claridad sobre su identidad genérica o de su orientación sexual, lo cual le produce ansiedad o depresión. Este trastorno se presenta con mayor frecuencia en adolescentes que no están seguros sobre si su orientación es homosexual, heterosexual o bisexual, o en individuos que después de un periodo de orientación sexual aparentemente estable, a menudo tras una larga relación de pareja, encuentran que su orientación sexual está cambiando. La orientación sexual egodistónica. En estos casos, la identidad genérica, la orientación sexual o la preferencia sexual no se pone en duda, pero debido a la presencia de trastornos psicógenos o comportamentales, el individuo desea que fuera diferente, lo que puede llevarlo a buscar un tratamiento con el fin de cambiarlo. También está lo que es el trastorno de la relación sexual. Bueno, el trastorno de la identidad genérica o de inclinación sexual es responsable de dificultades para formar o mantener una relación de pareja. También tenemos por último tema la identidad de género. La identidad de género es la identificación con los contenidos del género, es decir, con el modelo de persona masculina o femenina que cada individuo construye sobre sí mismo y forma parte de la identidad personal. Bueno, la identidad de género se construye primeramente sobre el sexo con el que se nace y luego mediante los procesos simbólicos que en una cultura dan forma al género. Es decir, la cultura dispone lo que se asocia con el género masculino y lo que se asocia con el género femenino. Y cada persona se va identificando con estos elementos, estando condicionada por el sexo con el que ha nacido y la interacción con el aprendizaje a roles, estereotipos y conductas. Este también los tipos de identidad de género. Está la identidad de género femenino, que es el que clásicamente se ha asociado a la mujer. Está la identidad de género masculino, el que clásicamente se ha asociado al hombre. Está el transgénero, que es la identidad de género que difiere del sexo biológico. Está la persona trans, que es la persona transgénero que no quiere definirse por ningún género en concreto. Está el hombre trans, que es la persona transgénero que se identifica como hombre. Y también tenemos a la mujer trans, que es la persona transgénero que se identifica como mujer. Está el transfemenino, que es la persona transgénero a la que se le asignó el género masculino de su nacimiento, pero que se identifica más con los signos de la feminidad que con los de la masculinidad. Está el transmasculino, persona transgénero a la que se le asignó el género femenino de su nacimiento, pero que se identifica más con los signos de la masculinidad que con los de la feminidad. Está el andrógino, persona cuya identidad es una mezcla en distintos grados entre mujer y hombre. Está el género neutro, que es la persona que suprime las características tradicionalmente asignadas como masculinas o femeninas. Está el agénero, persona que no cree en el género y por lo tanto no se identifica como ninguno. Está el bigénero, que es la persona que se identifica con dos géneros, el masculino y el poligénero, que es la persona con más de dos identidades de género. Está el género fluido, que es la persona cuyo género fluctúa entre varios, dos o más. Está el pangénero, que es la identidad que recoge todas las identidades. Está el intergénero, género asignado a las personas intersexuales que se sitúan entre dos géneros, usualmente los binarios. Muchas gracias.